Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo por las fechas en las que vamos a publicar. Vamos a hablar de la normalización de la fibrosis quística en el colegio. Y lo vamos a hacer con Miki Mayans. Miki, buenos días. Buenos días. Miki formó parte de la Fundación Respiralia hace muchos años, en el año 2009, fue uno de los creadores del proyecto de educación al esfuerzo. Y Miki además es profesor de primaria. Primaria, sí. Y has tenido la oportunidad de hacer una integración de un niño con fibrosis quística en la última escuela en la que estuviste. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tiene que hacer el profesorado cuando se encuentra en la situación de que le viene una familia con un niño o una niña con fibrosis quística? Bueno, primero de todo, recibir esa información por parte de la familia es muy importante y a partir de ahí, pues, activar un poco el sentido común, diríamos. Es decir, recibimos a un niño o a una niña con FQ y lo que hacemos es incluirlo o integrarlo en el centro. Primero informarnos. En el último centro donde yo estuve, tuve la suerte de que yo conocía la enfermedad y lo básico, por decirlo de alguna manera, pero el profesorado tuvo muchas preguntas, tuvo muchas inquietudes relacionadas con ese miedo a lo desconocido, a no saber qué tipo de enfermedad era, a cómo podíamos ayudar de la mejor manera posible. Y al final lo que intentamos, tanto con vuestra visita como con los talleres que hicimos, fue normalizar la situación, es decir, entender qué le pasa a ese niño o a esa niña y tratarlo exactamente igual que a cualquier otro, con las particularidades que tiene su enfermedad. Al final son niños y niñas muy responsables y que conocen muy bien los síntomas y lo que tienen pues desde que nacen, y nosotros simplemente eso es un acompañamiento, desde la normalidad, naturalidad. Eso creo que es parte básica, ¿no? El desconocimiento crea duda, por tanto, la ayuda aquí de la asociación con esas visitas al claustro de profesorado primero y luego al resto de compañeros y compañeras del niño o de la niña, pues hacen esa normalización. Destaco una cosa muy importante, que la familia cuente desde el primer momento qué le pasa a su hijo o a su hija, ¿no? Porque el esconder el que tenga una enfermedad al final es contraproducente. Creo que la normativa dice que vosotros no sois responsables de dar medicación a ningún alumno, ¿no?, o alumna en el centro. En este caso, si se quedan a comer en el comedor, sí que es posible que tengáis que al menos ayudar a controlar que se toma, por ejemplo, el creón, ¿no?, la toma de las comidas y tal. Correcto. ¿Cómo se gestiona eso? Es decir, creo que es importante en ese caso que el profesorado sepa perfectamente qué es lo que se te cuenta, aunque no tenga responsabilidad como tal, ¿verdad? Primero, lo que he dicho, la información, es decir, tenemos que saber el qué y el para qué, por qué lo toma, para qué lo toma, que evidentemente no es un capricho, es algo que necesitan. Y después sí que es verdad que a lo mejor desde el control, el estar pendiente de que el niño o la niña pues tome la medicación antes de comer, ese control sí que somos responsables. Nosotros en los centros sí que es verdad que el dar medicamentos nosotros por voluntad nuestra, por si un niño tiene fiebre o se encuentra mal, es lo que no podemos hacer, pero en este caso, en casos con enfermedades que necesiten medicación, evidentemente con la información de la familia, con la dosis o el tipo de pastilla o el número de pastillas o las horas en las que lo necesita, ahí sí que nosotros pues echamos una mano, ayudamos evidentemente. Perfecto. Luego hay un tema importante porque a lo largo de la escolarización habrá situaciones en las que por distintos medicamentos, por distintas infecciones o lo que sea, tendrán necesidad de ir más veces al baño, ¿no? O de toser, o de sacar ese moco que tienen atascado, ¿no? ¿Cómo se gestiona para normalizar esa situación con el resto de la clase? Pues mira, eso se gestiona con la palabra que hemos utilizado antes, normalizar, es decir, que sea natural. Si un alumno o una alumna lo necesita porque tiene fibrosis quística, pues tendrá ese momento para toser o para ir al baño porque no necesite más, igual que si lo necesita otro alumno con otra patología, con otra enfermedad, o que en un momento del curso pues tenga un virus estomacal y necesite ir más veces al baño. Por suerte, y es lo que me gusta a mí de mi profesión, los niños lo entienden muy fácil. Es decir, a veces somos los adultos los que nos complicamos las cosas y los niños entienden que si Juanito tiene que ir al baño más veces que María, no pasa nada porque lo necesita. Como la fibrosis también es una enfermedad que se detecta al nacer, cuando entran en infantil, en 3 años, los niños ya lo viven con naturalidad. Entonces claro, es verdad que lo que sí que tenemos que hacer nosotros es acompañar, porque no es una situación puntual de una clase o de un profesor, sino de todo el centro educativo, porque vamos a acoger a ese niño o a esa niña durante toda su enseñanza, tanto en infantil como en primaria como en secundaria. Entonces el hecho de normalizarlo para una clase es muy fácil, a veces
cuesta más que lo normalicemos los adultos o que lo entendamos los adultos, pero con los niños es muy fácil de hacer. Y si no, con los talleres que ofrecéis, que nosotros, por ejemplo, el año pasado acogimos un par, no solo en infantil, sino infantil en primaria y en varios cursos, se llega a entender muy fácil. Por desgracia, el COVID también nos ha puesto a todos en nuestro sitio, y el hecho de toser, lavarse las manos, son muy conscientes los niños y las niñas ahora mismo de cómo se tiene que hacer. Perfecto, pues Miki, te agradezco mucho esta información porque creo que estamos entrando en una fase ahora, en septiembre empiezan las clases, si hay una escolarización de un niño o de una niña con fibrosis quística, es importante que la familia lo diga al centro, que reúna al claustro de profesores con la ayuda de la asociación, de la fundación, para que podamos ofrecer esa información. Así que encantados de que vuelvas a estar por aquí en la fundación después de tantos años y nada, que sirva de ejemplo Miki, como para que sea una cosa muy normal el incorporar a una persona con una edad determinada, sea fibrosis quística u otra enfermedad, en una clase, porque es verdad lo que dice, la gente joven entiende mucho mejor y se adapta mucho mejor a esta situación. Miki, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y buen inicio de curso a todos.